Oye, ya está listo y dispuesto tu amigo, pues, Daniel. Una de las últimas veces que estuviste en pantalla, yo creo. En TVN, fue con Rodrigo Mundaca, sí. ¿No? Sí, señor. Sí, señor, de Moda Tima, que está con nosotros hoy día para que conversemos del agua, para que conversemos de lo que está pasando en las zonas de sacrificio. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido al matinal de los que sobran. Hola, muy buenos días, Alejandra, muy buenos días, Daniel. No nos vemos hace mucho tiempo, pero nada, mi cariño para ustedes. Estamos aquí desde la provincia de Petorca, concretamente desde la comuna de La Ligua. Perfecto. Qué bueno que pudiste conectarte con nosotros, porque lo hablábamos recién a raíz de esta idea de algunos parlamentarios, incluso de pedir que no cortaran el agua nomás a quienes no pudiesen pagar su cuenta en estos meses. Y lo declaran inconstitucional. Y estamos hablando contigo que estás en una zona donde hay gente que tiene el privilegio, que no tiene ese privilegio, que abre su llave y ni siquiera tiene agua en su llave, ¿no? Bueno, nosotros hace mucho tiempo, nuestra organización Moda Tima, ya hablo en mi condición de vocero nacional del movimiento, hace mucho tiempo sostenemos la necesidad de terminar con la privatización y la mercantilización del agua y hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano. Exacto. Esta situación es una situación que es de sentido común. Hoy día hay un consenso planetario a propósito de que el 28 de julio del año 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas consagró el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable. Hoy día hay un consenso planetario de que el agua debe ser un derecho humano y debe estar como tal consagrado constitucionalmente. Sin embargo, hoy día en medio de una situación dramática, porque la pandemia COVID-19 es dramática, en una situación dramática como esta, cuando se señala que hay dos medidas que son esenciales para impedir el avance del COVID, es decir, el aislamiento social y lavarse frecuentemente las manos, a lo menos, entonces, con agua corriendo, 2 litros cada vez. Es decir, esa medida, que es una medida también de sentido común, es completamente irrealizable en la provincia de Petorca, cuando hoy día a comunidades rurales de nuestra provincia le entregan 50 litros de agua por hora. Es decir, lo que hemos sostenido durante mucho tiempo, hoy día en un escenario de tal dramatismo como el COVID-19, se ha puesto de manifiesto de manera brutal. Porque hoy día, objetivamente, hay pueblo pobre y sencillo que vive al interior de las comunidades rurales de la provincia de Petorca, claro, donde habita prácticamente el 70% de la población de la provincia de Petorca, vive en territorios donde la privación de agua compromete de forma seria y irreversible su vida. Y esa situación es una situación que hemos venido señalando muchísimo tiempo, porque objetivamente en la provincia de Petorca, como ocurre en otros territorios también, se ha priorizado el agua dulce para la industria extractiva, particularmente para la producción de paltas de exportación, monocultivos de exportación, en detrimento de la vida de las personas. Porque hoy día cuando tú conculcas el derecho a la población de acceder al agua, en una situación tan dramática como esta, me repito, francamente criminal. Y es criminal que hoy día en Chile también no se encuentre garantizado el derecho humano al agua. Oye, el otro día, de hecho, leía que los índices de contaminación en Quintero, Puchuncaví, estaban en unos índices altísimos. Como que habían llegado a un... O sea, a un pic. Piensa lo siguiente, el año 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue el último, porque después vino el estallido y arregló seguido la pandemia, el año 2018 el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo una radiografía donde daba cuenta de la situación de los derechos humanos ambientales a lo largo de todo el territorio, a lo largo de todo el país. Claro. Y Valparaíso, la quinta región, es la región que presenta el mayor número de conflictos ambientales. Y señalaba ese informe que hay 2 conflictos ambientales que son emblemáticos en el país. La zona de sacrificio, que se encuentra radicada en Quintero, Puchunca, Ventana, y nuestra situación, la situación de la provincia de Petorca, que es el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Pero también, y a propósito del programa de ustedes y esta posibilidad que nos dan de poder hablar con tranquilidad, también yo creo que la pandemia estuvo instalada hace mucho tiempo en el país. Y digo que la pandemia estuvo instalada hace mucho tiempo en el país porque no existe ninguna posibilidad de salir de una situación como esta para volver a repetir lo que ya se venía. Es decir, hoy día
muchas personas que hoy día están reflexionando sus casas en torno a esto, intelectuales críticos, personas que están trabajando en esta dirección, dan cuenta de que es fundamental sanar la naturaleza. Y eso significa de que no se puede repetir una situación de naturaleza, o no se debería repetir una situación de esta naturaleza si es que logramos armonizar nuestra relación con la naturaleza. Hoy día la evidencia científica confirma que la destrucción de los ecosistemas, la simplificación de los medios naturales para el emplazamiento monocultivo, la destrucción de la flora y la fauna nativa, la destrucción del bosque natural hoy día por el emplazamiento de cultivos exóticos, simple y llanamente lo que han hecho ha sido destruir hospederos naturales de flora y fauna nativa. Por tanto, creo que también está la posibilidad de reflexionar en torno a esto, la posibilidad de reflexionar en torno a la deconstrucción de nuevos paradigmas de desarrollo, donde hoy día se respeten los ecosistemas, donde hoy día se respete la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, donde hoy día se recuperen los bienes naturales para la población, para el pueblo en su conjunto. No es posible hoy día de que la privatización del agua en Chile se mantenga a ultranza y de que este gobierno, el gobierno de Piñera, tenga al interior un gabinete hídrico liderado por el ministro de Agricultura, Antonio Walker, que él y su familia tienen más de 29.000 litros por segundo, lo que equivale al suministro permanente y continuo de 17 millones de personas. Y cada vez que hemos enfrentado a la autoridad y a este gobierno con estos datos que son irrefutables, porque son datos del catastro público de aguas, de la declaración del patrimonio de intereses, son datos que son irrefutables, han sido incapaces precisamente de refutar estos antecedentes. Y eso a mí me parece que es completamente impropio. Con Daniel Stingo, cuando estuvimos en esa ocasión en un debate con el vocero de Agropetorca, el vocero de Agropetorca decía que en la provincia de Petorca los pequeños agricultores y los crianceros se tenían que ir del territorio, porque el territorio era de propiedad de los productores de palta, así tal cual. Y decía que si nosotros queríamos recuperar el agua, había que compensarlo a precios de mercado. Es decir, eso da cuenta efectivamente que en Chile existe una élite política y empresarial que ha lucrado con los bienes naturales del pueblo pobre y sencillo, pero además en un escenario como el que estamos viviendo desde el 16 de marzo en adelante, en un escenario que es dramático. Y eso no puede continuar ocurriendo. Mira, te voy a decir algo. Cuando yo daba estas charlas hasta hace poco, bueno, hice un video yo también respecto de esto. El artículo 19, número 24 de la Constitución que hizo don Jaime Guzmán y sus amigos, artículo 19, número 24, dice: la Constitución asegura a todas las personas, inciso final del número 24, dice: los derechos de los particulares sobre las aguas, ojo, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Entonces, cuando alguien te dice que no, que eso no es tan así, perdón, está en la Constitución, el artículo 19, número 24, en los derechos de agua, que al final del día es el agua, porque dicen, no, es que los derechos del agua no, el agua, en el fondo lo otro es un eufemismo, claro, son de particulares y es imposible quitárselos si no le pagas, si no le compras, o obtienes, como esa vez nos dijo el vocero de Agropetorca, ¿te acordás ahí, Rodrigo, cuando dijo, bueno, y si no consíguete 2/3 de los parlamentos para cambiarlo? ¿Te acuerdas o no? O sea, así nos dijo, así, bueno, y si no consíguete 2/3 de los parlamentarios para cambiarlo. Bueno, ahora de estar con el trasero a dos manos este caballero, porque dentro de los cambios que vamos a hacer en la Constitución, cuando se derogue la Constitución de Pinochet, es que el agua no siga siendo privada, digamos. Entonces, obviamente no vamos a elegir de los 155 de la Asamblea Constituyente que pretendemos, 2/3 van a decir, no, si el agua sigue siendo privada. O sea, eso, cuando haya el cambio constitucional, yo estoy confiado en que cuando llegue el momento, el agua ya no va a ser un bien, un derecho privado, ese derecho de agua no va a tener carácter de privado y nada, sino que va a ser un bien nacional de uso público como siempre, del Estado. Y eso, déjense pensar, porque algunos dicen, se lo van a quitar a pequeños agricultores que tienen derechos de agua. No, señor. El Estado va a asignarle el agua al que lo necesite y tendrá que probar que lo necesita. Y si usted tiene una parcelita, le dan un cierto derecho de agua para que usted alimente a su... Y habrá elemento técnico, ojalá independiente, ojalá que tenga su propio patrimonio, como el Banco Central, irá entregando derechos de agua a los que lo necesiten, que le irá probando que lo necesita, pero siempre, por supuesto, con prioridad en el consumo humano, ¿cierto? Y eso es lo que estamos buscando, o sea, una entidad que sea absolutamente independiente y que asigne el agua a quien la necesite sin que tenga que pagar.
y si no lo usa se la quita porque usted no lo está usando, entonces se le va asignando. Si esto es una cuestión que está en todas partes del mundo, no tienes que comprarla, ¿no? Venderla, arrendarla. Hay negocios millonarios con el agua, hay gente que tiene derechos de agua, la compra y la vende. Yo te voy a decir una cosa, yo no me daba cuenta de esto, pero ¿por qué uno lo interioriza? Yo conozco un abogado que vivía de esto, el derecho de agua, y la compra y venta de la agua, etc. Entonces, a mí está, y lo digo así con vergüenza, está interiorizado que esto era así, pues. Y cuando ya te empiezan a pensar y escuchas a Rodrigo, y cuando los cabros nos despertaron para el despertar social, tú dices, no, pues, estamos mal. Si el agua es de todos los chilenos, el agua que está en el subsuelo, el agua que baja la cordillera, es de todo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que ahora, porque se la asignaste del año 81 en adelante, con el cambio del código de agua, el tipo es dueño, porque se la asignó el Estado, se la asignó, pues bueno, te la vendió, te la asignó, tú te agarraste esos derechos de agua y hoy día ya eres dueño y nadie te la puede quitar. Bueno, eso que además nos dijo en la cara el vocero de Agropetorca, que además, dejémonos de cosas, después lo investigué un poco, él fue candidato a la UDI, no era un señor así como, no, era un tipo que era un ente político, que había se dedicado a la política y además defender los derechos de los paltos. Entonces tú dices, bueno, tendrá que volver el derecho al Estado, o sea, a todos los chilenos, y se asignará conforme a la necesidad que tengan, dándole prioridad, por supuesto, al uso y consumo humano. Y las mineras tendrán que desalinizar, como la hacen algunas, para usarla para sus procesos. ¿Por qué van a usar el derecho de agua de la gente cuando las mineras, por ejemplo, en Nogales tiene más de 10 pozos y el pueblo de Nogales no tiene agua? Y las mineras tienen más de 10 pozos profundos que la usan porque están asignadas y la gente no puede usarla. Me tocó, yo lo vi en Nogales eso. Sí, pues Nogales está al lado de una minera, al ladito, claro. La mina del soldado, angloamericano, claro. Piensa lo que dice, a propósito de lo que dice Daniel, efectivamente, este dispositivo teórico institucional que fue fraguado el año 81, que se titula el Código de Agua, señala en el artículo 5 que las aguas se entregan en la modalidad de derechos de aprovechamiento, pero renglón seguido el artículo 6 del Código de Agua señala inmediatamente que el derecho de aprovechamiento es un derecho real sobre el cual los particulares pueden hacer uso, goce y usufructo. Nosotros que vivimos en la provincia de Petorca, 1 litro por segundo, que es lo que tú requieres para regar 1 hectárea de paltos en la provincia de Petorca, hoy día vale 12 millones de pesos. Si tú vas a la región de Atacama, ese mismo litro por segundo hoy día vale 30 millones de pesos. No. Y si sigues caminando más al norte, la región de Antofagasta, el litro por segundo vale 50 millones de pesos. ¿Qué? El Código de Aguas del año 81 señala que el agua es un bien nacional de uso público, pero también un bien económico. Le concede la prerrogativa al Estado, de ser el Estado quien concede el derecho a aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes han parado las garantías constitucionales que señaló Daniel, incorporan ese derecho a aprovechamiento a su patrimonio y pueden, por tanto, concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Y una característica que es bastante demencial y que es inédita a nivel planetario es que el Código de Aguas del año 81 se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Cuando Daniel hablaba de ese abogado es Isidoro Quiroga, que es el zar de las aguas. Ese abogado, Isidoro Quiroga, así le llaman. Así se le titula, el zar de las aguas. El zar de las aguas se apropió de derechos de aprovechamiento de agua en distintas cuencas del país y después que lo que ha hecho con los derechos de aprovechamiento de agua es concurrir al mercado a vender esos derechos de aprovechamiento de agua que el Estado se los entregó de forma gratuita y perpetua. A propósito de esto, el gobierno de Piñera en materia de indicación sustitutiva en materia de aguas, cuando asume el gobierno a fines del 2018, mandó una indicación sustitutiva en materia de agua que parte de 2 principios que son irrenunciables: certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se va a tocar y certeza de que los derechos de aprovechamiento de agua se van a seguir entregando de forma perpetua. A renglón seguido plantea un panel de expertos que deben de fiscalizar todas las decisiones que toma la DGA. Planes estratégicos de manejo de cuencas, tenemos 101, 10 planes estratégicos de manejo de cuencas por año, piensa que va a estar 10 años en el gobierno. Y finalmente, remates de agua. Antes de que ocurriera la declaración de pandemia, estábamos en una agenda muy, muy intensa en todos los territorios. Y ustedes saben que en la región del Ñuble se estaban rematando 38 ríos. Esto es como que a ti vaya un remate y vaya a adquirir una casa, un bien raíz, va a adquirir un vehículo, va a adquirir un bien material. En Chile se están rematando los ríos.
Y esto da cuenta efectivamente de lo demencial de este modelo. Un modelo que hoy día se pone de manifiesto de forma brutal, como ya lo dije, en este escenario. Piensen lo siguiente, y esta es la oportunidad que tenemos para hablar y plantear esto. Piensen lo siguiente. Antes de que ocurriera la declaración de pandemia, teníamos la región de Atacama, 17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana, de la región donde ustedes viven, la región de O'Higgins y la región del Maule, declaradas zonas de emergencia hídrica por sequía. Pero también teníamos la región de Coquimbo y 36 de 38 comunas de la región de Valparaíso, declaradas zonas de catástrofe hídrica por sequía. Hoy día, el 67% de la población chilena vive en territorios donde existen serias dificultades para poder acceder a agua potable todos los días. Y particularmente a propósito de un estudio que hizo la Fundación Amulpen el año pasado que se titula Pobres de Agua, hoy día tenemos 400.000 familias rurales, que incluso lo ratificó el propio Walker hace pocos días atrás cuando confirmó que habían 400.000 familias rurales, a propósito de una pregunta que le hacen por la campaña que desarrolla Greenpeace, Suelten el Agua, y que hemos apoyado y que nos parece una tremenda campaña. El propio Walker confirma que hay 400.000 familias que viven en el mundo rural, es decir, 1,5 millones de personas que dependen de camiones de aljibe. Y chucha, la pregunta que habría que hacer, si le disculpen lo popular, la pregunta que habría que hacerse, ¿en qué minuto naturalizamos de que hoy día existe pueblo que dependa de camiones de aljibe para poder satisfacer su demanda de agua? Hoy día ustedes saben que existe un reglamento del Ministerio de Salud, que es el decreto número 47, que establece un reglamento para la distribución de agua a través de camiones de aljibe. Los camiones de aljibe tienen que cumplir con una norma sanitaria de higiene y de inocuidad del agua que hoy día entregan. Pero el artículo número 15 del reglamento 47 del MinSal establece que en una condición de pandemia declarada por el presidente, esa norma de cumplir con las condiciones de higiene, sanidad e inocuidad del agua que se entrega a los camiones de aljibe se soslaya. Sin embargo, esa misma norma establece de que la autoridad sanitaria tiene que fiscalizar la calidad del agua que se le estaciona a propósito de la presencia de cloro libre residual, que es el desinfectante que se utiliza para eliminar patógenos del agua que hoy día se está consumiendo en la población. Y en nuestro territorio, en la provincia de Petorca, donde nosotros vivimos, estamos llenos de camiones de aljibe y ningún hueón está fiscalizando esto. Hemos realizado trabajo a propósito de la campaña que estamos implementando de salir a territorio a distribuir agua, donde uno le pregunta a las personas que viven en el mundo rural si conocen la calidad del agua que le están entregando. La desconocen. Nadie conoce la calidad del agua que le están entregando a través de los camiones de aljibe. Si conocen la fuente de donde proviene el agua, nadie conoce la fuente donde proviene el agua. Pero además, la venta de agua a través de camiones de aljibe es un tremendo negocio. Es un tremendo negocio. Primero, nos robaron el agua. Segundo, no hay institucionalidad que se haya puesto a la altura de las circunstancias. Tercero, hemos tenido gobiernos que han sido furibundos partidarios del modelo privado de agua. Y cuarto, liberaliza por completo el mercado que entrega agua en poblaciones rurales, comprometiendo a las personas. Y eso es inequívoco. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y no quiero parecer alarmista, ni quiero ponerle un tono adicional de dramatismo, pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando el COVID nos impacte en el mundo rural? Cuando el COVID aparezca en comunidades rurales, cuando no existe fiscalización, cuando no existe norma de calidad, cuando hoy día tenemos autoridades que son miserables, como el gobierno de Piñera, en particular el ministro de Agricultura, que lo que ha hecho ha sido lucrar con el agua y ufanarse de la población diciendo de que la gran agricultura es infraestructura crítica. Ayer por las redes circularon unas imágenes de unos individuos vestidos con ropa de camuflaje, cuidando unos pozos en la localidad de Panquehue, en la provincia de Aconcagua, de productores de palta, y aparecían con un fusil M16 y con pertrechos militares cuidando los pozos. Entonces la pregunta que habría que hacerse hoy día, ¿por qué la infraestructura crítica, es decir, se declara la gran agricultura como infraestructura crítica cuidándole el agua a los grandes productores de paltas, por ejemplo, y no se satisface la legítima demanda de agua de la población rural que hoy día se ve completamente avasallada y conculcada? Qué impresionante lo que estás contando. Es que te juro que de verdad que uno lo entiende, y además a mí me pareció una burla cuando le preguntaron directamente al ministro Walker, como dices tú, y dice como que al final, porque tampoco puede decir que no, porque es real, digamos, entonces dice, bueno, sí, lo que pasa es que mi familia tiene unos manzanitos, como riéndose de la gente, o sea, de verdad. Voy a leer algunos comentarios, Daniel. En Facebook dice
Estepan Davis dice: Edmundo Pérez Lloma y Osandón también tienen derechos de agua equivalente al consumo de millones de personas. Germán Cadenas dice: Grande Rodrigo, un luchador que recorre todo Chile defendiendo el agua. Y Catalina Muñoz, y ahí me parece, te quiero dar el pase, Daniel, dice: hay que cambiar la Constitución, está matando personas. Bueno, ese uno, cuando yo escuché a Rodrigo hace tiempo, la primera vez, y después trabajamos juntos, o sea, estuvimos en Televisión Nacional, uno se le despierta en la mente, porque uno que está en una realidad distinta, digamos, no la conoce. Entonces uno se hace fan de las personas porque entiende que lo que está diciendo tiene sentido. Sale así, que bueno, yo en mis charlas que estoy haciendo, uso este ejemplo todas las charlas, amparado un poco lo que descubrí cuando Rodrigo lo conocí y todo el tema. A mí me pasó una experiencia, y yo siempre la repito en Nogales, Rodrigo, que cuando yo fui a hablar de la Constitución en Nogales, a la asamblea de Nogales, que tiene una alcaldesa UNI que no se preocupa para nada del tema, los chiquillos me dijeron, yo siempre lo cuento, los chicos me dijeron: oye, nos quería acompañar un poco más allá. Yo ya había dado mi charla, ¿para qué? Y dije: no, acompáñanos. Y me llevaron al Pozo 9. Entonces tú cachai lo que fue el Pozo 9, Rodrigo, ¿no? Los cabros se habían tomado el Pozo 9 en Nogales, porque era de Anglo American, de la mina del Soldado, uno de los más de 10 pozos que tiene Anglo American, y se lo habían tomado. Y habían logrado que Anglo American les diera un codo, digamos, una repartición de un poco de agua por unos sectores de Nogales. Ellos lo lograron. Anglo American, para no hacer escándalos, claro, había cedido y había entregado un poco de agua los cabros vivían ahí, porque estaban custodiando el Pozo 9. Y después me escribieron los chiquillos de Nogales que los habían hecho salir, los erradicaron de ahí entre la alcaldesa y el gobernador y el intendente de la región, los sacaron, y ahora volvió completamente el Pozo 9 a ser de la mina del Soldado, de la minera, como si nada, porque y la gente, y toda esta una experiencia, me decía: mira, ¿cachai los cerros allá? Miren, ahí están los cerros. Cuando uno va allá, no le prestan el baño a uno. ¿Y por qué? Me da vergüenza, porque ellos tiran la cadena 1 o 2 veces al día, porque no tienen agua. Gente que vive en Nogales, con pozos enormes de la minera ahí mismo. Eso es lo que pasa en Chile, y eso uno no lo conoce. Y por eso la importancia de Rodrigo Mundaca, aparte del premio mundial que recibió, que hay que decirlo, claro, es la importancia. Uno no conoce, uno tiene que hacer visible al resto de los chilenos que pasan cosas así todos los días en el mundo rural, en el mundo más periférico. Me refiero a periférico no de desprecio, sino que la gente no sabe, pero pasa. Me han invitado a varias más comunidades, y yo iba a ir antes del coronavirus, a varias más comunidades a conocer este mismo problema, porque existe más de lo que uno cree. Hay gente que vive casi sin agua, y cuando te dicen tiene que lavarse las manos, no tiene agua para lavarse las manos 3 veces, 4 veces al día. Claro. Entonces, ¿cómo se va a salvar? Entonces, es un problema de los tantos problemas que tiene Chile, y que yo siento que podemos solucionar con el cambio constitucional, para que los chilenos sepan que el cambio constitucional implica el término del derecho de aprovechamiento de agua en términos que es eterno, y que don Isidoro Quiroga sepa que no va a tener esos derechos de agua y no va a hacer más el zar del agua, porque va a ser de todos los chilenos. A propósito, gracias Daniel, a propósito de lo que plantea Daniel, nosotros tuvimos, nosotros fuimos a pasar Navidad con las personas que se habían tomado el pozo número 9 en el Melón. Pasamos Navidad con ellos, la víspera, estuvimos el día 25 de diciembre con ellos, sí, pasando la Navidad, y efectivamente, como bien señala Daniel, ahí los compañeros del Melón estuvieron acampando muchísimos días, más de 50 días desde que se tomaron el pozo número 9, porque había 5.000 personas sin agua, 5.000 personas ahí sin agua, viviendo privados de agua. Fueron desalojados como ya conocemos, fueron desalojados por la fuerza pública, les armaron juicio, los reprimieron, porque también creo que es re importante sostener de que América Latina es la región más peligrosa para las y los que defienden los derechos humanos ambientales, y probablemente países como México, países como Brasil, países como Colombia, como Honduras, como Guatemala, son los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la flora y la fauna nativa. Y eso que realmente se ve muy lejos, en Chile también es real. En Chile, piensen lo siguiente: durante el marco del estallido social,
y a propósito del estallido social del 18 de octubre en adelante, el 1 de noviembre, un medio electrónico que se llama Interferencia, dio a conocer el 1 de noviembre del 2019 de que habíamos un número importante de luchadores socioambientales que éramos víctimas de la inteligencia policial chilena. Y que se llama el caso Paco Leaks. Incluso se armó una comisión investigadora al interior de la Cámara de Diputados que nunca nos han citado, no sabemos si está funcionando o no está funcionando. Presentamos recursos de protección ante la Corte de Apelación, ante la Corte Suprema. Y quien presidía la sala, y lo voy a decir, yo asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, quien presidía la sala que vio este caso, Dobra Luksic, señaló de que este era un caso de seguridad interior del Estado. Se prohibió informar y se prohibió participar a quienes éramos los directamente afectados. Es decir, ¿por qué sostengo esto? Porque Chile no es la excepción a lo que ocurre en América Latina con respecto a las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Aquí tenemos compañeras que en el marco del estallido social tuvieron que abandonar el país precisamente porque fueron víctimas de represión policial por defender el derecho al agua, por defender el derecho a la tierra. La Cristina Ruiz, una tremenda compañera, amiga de Quintero, que defendía el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tuvo que irse del país, perseguida policialmente, criminalizada, censurada y perseguida, tuvo que irse del país con su hija. Otras compañeras como Claudia Arco, que defiende la reserva de la biosfera al interior de Olmué, tuvo que irse del país perseguida precisamente por su defensa de los derechos humanos ambientales. ¿Cómo no recordar a la negra Macarena Valdés, que el 2016 fue asesinada precisamente por la defensa de su LOF, de su comunidad, ante un proyecto invasivo que iba a dejar a sus comunidades sin agua y sin tierra? ¿Cómo no recordar al lonco Alberto Curamil, el último premio Goldman Prize 2019, que es el premio titulado como Nobel Verde? Muchos lo consideran el Nobel Verde. El lonco Alberto Curamil estaba en prisión, padeciendo prisión preventiva desde agosto del 2018 hasta el 13 de noviembre del 2019. Yo fui testigo de la causa del lonco Alberto Curamil. Cuando fuimos, y lo digo con muchísima humildad, cuando fuimos premiados en Nuremberg, nuestro discurso se lo dedicamos al lonco Alberto Curamil, pero a todos los hombres y las mujeres que han defendido los derechos humanos ambientales. El lonco Alberto Curamil estuvo preso desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019 por un delito que nunca cometió, porque le imputaban el haber participado en un asalto en circunstancias que estaba preso por haber defendido su LOF y su comunidad el año 2014, 2015 y 2016. Es decir, en Chile se viola de forma sistemática los derechos humanos ambientales, y los hombres y las mujeres que nos hemos levantado a lo largo de todo el territorio por el derecho al agua, por el derecho a la tierra, por el derecho a vivir en un medio ambiente de contaminación. Incluso la misma Constitución de mierda del 80 sostiene en uno de sus primeros artículos que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso no se cumple porque efectivamente en Chile existe un modelo de despojo que destruye ambientalmente nuestros territorios y que hipoteca la vida de las comunidades. Y ya que estoy con ustedes, es importante, creo, reivindicar la memoria de aquellos hombres y mujeres que han defendido los derechos humanos ambientales, el derecho al agua, el derecho a la tierra, y que han sido violentamente perseguidos, violentamente censurados. Pero son hombres y mujeres, mujeres y hombres que siguen batallando, que siguen denunciando esta injusticia, como ocurrió en el último periodo legislativo 2019, una de las últimas leyes que se intentó ratificar en el Congreso, cuando se presentó una iniciativa para declarar el agua como un bien nacional de uso público, y 12 parlamentarios de la derecha versus 24 que votaron a favor, votaron en contra, y cuatro de ellos, García Huidobro y Coloma, Osandón y Castro, votaron en contra de esa iniciativa de ley, teniendo derechos de aprovechamiento de agua. Esa hueá en cualquier país del mundo sería un escándalo por el conflicto de intereses que hoy día existe en un porcentaje importante de la casta que defiende la propiedad privada del agua en detrimento de la vida del pueblo pobre y sencillo, del pueblo más humilde que existe en el país. Es que, primero, estoy contigo, recordar a todas las y los que luchan día a día, ¿no es cierto?, por recuperar territorios que deberían ser de la humanidad finalmente, ¿no es cierto?, no de unos pocos. Nos mandaron, Rodrigo, las fotografías de estas personas vestidas con uniformes militares y fusiles en sus manos defendiendo los paltos. Ahí la estamos viendo, así nomás, milicos cuidando los pozos de los palteros en Panquehue, Valle de Aconcagua. Esta es infraestructura crítica de la que habla Walker. Y ahí estamos viendo
que yo encuentro el colmo, sean o no sean realmente militares chilenos, digamos, a lo mejor son milicias, no sabemos cómo llamarlo, pero se pasó, o sea, de verdad, con armas, defendiendo el agua. Pero Alejandra, piensa lo siguiente, si fueran milicias sería más grave aún, claro, porque cuando uno mira... o sea, si fueran milicias sería mucho más grave, porque estaríamos hablando de una situación distinta, estaríamos hablando de sicariato suelto en los territorios para defender el interés privado asociado al agua. Si uno mira esa foto con detención y mira el material de guerra que están portando, ese fusil es un M16. Y si no es un M16, la copia es bastante parecida. Claro. Y la pregunta que habría que hacerse hoy día es quién se hace responsable de esto. ¿Quién le pregunta al Ministerio del Interior si existe la posibilidad de que haya milicias armadas defendiendo infraestructura crítica? ¿Quién le pregunta al Ministerio del Interior si es factible que un ciudadano que no forma parte de las Fuerzas Armadas porte material de guerra como un fusil M16 y tenga canana terciada en el cuerpo, por ejemplo? ¿Quién le pregunta esto? La gente que en Panquehue nos ha estado mandando mensajes permanentemente y nos ha estado diciendo, los vemos todos los días, pero nadie se responsabiliza, nadie interpela. A mí eso nos parece de verdad que es francamente escandaloso. Es que es un escándalo. Y eso demuestra efectivamente lo que plantea. Es un escándalo, claro. Es un escándalo. Rodrigo, eso es la comuna de Panquehue. En la localidad. Así es, la comuna de Panquehue. Claro, ¿Qué dice el alcalde de la comuna de Panquehue? ¿Qué dice el alcalde de la comuna? ¿Perdón? Que podría ser que lo oficializara. No ha dicho nada, nadie ha dicho nada. Porque mira, si lo que uno quiere es que sea transparente, ¿no? Si son militares puestos ahí para defender la infraestructura crítica del agua, que lo digan, quiénes son, a qué corresponden, a qué están defendiendo. Eso se puede hacer con un oficio a la Contraloría. O sea, estamos hablando de que si alguien considera que esa infraestructura crítica es tan importante que tiene que haber militares o carabineros, etcétera, que lo digan. O sea, entonces sería interesante que alguien diera la cara y dijera, si el Estado de Chile o el gobierno de turno considera que esa infraestructura crítica debe ser defendida por militares pagados por todos los chilenos, porque creemos que pueden ser atacados, no sé qué, y nos diga qué división es, quién está a cargo, cómo se llama el comandante, ¿me entiendes? Porque eso no tiene por qué, no hay información secreta y debería ser, o sea, para transparentar me refiero, ¿no? Entonces, eso es lo que... a mí me interesaría que lo hicieran, porque a mí igual. En democracia uno tiene derecho a preguntarle a la propia institución armada o a la Contraloría que lo digan, oye, ¿quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Qué representan? ¿Quién dio la orden para que eso fuera así? ¿Qué decreto lo determinó como infraestructura crítica, etcétera? Digamos, para que la gente pueda juzgar. Esto también está para transparencia, para que la gente pueda decir, considero que esto es infraestructura crítica o no, ¿por qué están gastando plata del Estado en defender esto? ¿Me entiendes, Rodrigo? Hay una cuestión ahí como de transparencia. Buen punto. Sí, además, piensa lo siguiente también, Daniel, Alejandra, es que si fuera guardia privada, es más grave aún. Claro, si fuera guardia privada con ropa de camuflaje, es decir, con indumentaria militar, con material de guerra militar, con un fusil M16 que se asemeja, que es bastante real, dada la foto, sería mucho más grave porque efectivamente todas las sospechas hoy día se confirman. Yo cuando planteaba de que los defensores de derechos humanos ambientales en América Latina son probablemente en la actividad probablemente más peligrosa del mundo, junto con los periodistas. Sí. Efectivamente existe en América Latina un patrón de abuso de poder en contra de los defensores de derechos humanos ambientales, y ese tiene que ver fundamentalmente con el uso de la fuerza pública para permitir la entrada de la industria extractiva en nuestros territorios, el uso de la fuerza pública para permitir que la industria extractiva arrebate los bienes naturales comunes en nuestros territorios, el uso de la norma, es decir, todo lo que estamos diciendo aquí, todo lo que estamos hablando en torno a recuperar el agua como un bien común, como un derecho humano, es lesivo precisamente en contra de la propiedad privada, y por tanto los tres que estamos acá podríamos ser sujetos de juicios criminales precisamente por atentar contra la propiedad privada. Y finalmente, el uso del discurso inferiorizante. Ese patrón común que existe en América Latina, en Chile se expresa con mucha brutalidad a propósito de Quintero, a propósito de Petorca, donde la fuerza pública permite que nos roben el agua, donde la fuerza pública permite que 19 empresas contaminantes contaminen el aire, la tierra y el agua, en Quinteros, por ejemplo. Ese discurso, esa desde la norma,
que nos lleva a tribunales y nos criminaliza por haber dicho que Pérez Lloma robaba agua cuando era ministro del Interior del gobierno de Bachelet en la provincia de Petén. Y todos lo ese vimos, discurso inferiorizante que empleó el vocero de Agropetorca cuando estuvimos con Daniel en el programa diciendo que éramos rojos vestidos de verde, que éramos sandías, que habíamos recibido La Habana, cuando éramos terroristas, cuando queríamos destruir la economía. Ese discurso inferiorizante que utiliza el ministro de Agricultura cuando dice que nuestra organización Modatima está destruyendo la economía, cuando denuncia a los palteros que se roban el agua en el territorio. Ese abuso de poder hoy día tiene un denominador común: fuerza pública, norma y discurso inferiorizante, y eso se aplica con mucha rigurosidad desde quienes han administrado el Estado y mal administrado el Estado durante tanto tiempo. Y yo no sé por qué nunca fue tan escandaloso cuando se supo que a ustedes los seguían, o sea, que tú fuiste amenazado. Ese tipo de cosas a mí me parece que son súper, pero muy escandalosas. O sea, cuando se supo que el gobierno y su inteligencia lo que hacían era seguir dirigentes universitarios y dirigentes sociales, yo quedé, no sé, fue como, de verdad es la comprobación de que quienes están haciendo una labor fiscalizadora del poder son quienes están en la mira de un gobierno o un Estado, digamos, como si fuesen enemigos. Y ahí es donde de verdad se me parte el corazón otra vez y me vuelvo a enojar, aunque me digan que no me enoje, me enojo igual, porque no puedo de verdad vivir en un país así. A veces me da vergüenza, donde las personas que nos están defendiendo son las perseguidas. Es como un mundo al revés. Piensa lo siguiente: el ser víctima de la inteligencia policial en noviembre del 2019 y después un fallo en la Corte Suprema que confirmó de que el Estado estaba en su pleno derecho de poder investigarnos, así lo dijeron. Sí. Piensa que le cambia la vida, le cambia a cualquiera. O sea, en el fondo, el ser víctima de inteligencia policial te pone en el núcleo de la sospecha. ¿Y cómo cambian tus patrones culturales, tus patrones de vida? No obstante aquello, cuando se señaló a través de Paco Lic esta situación, ahí apareció Mesina del movimiento No Más FP, apareció Doris González del movimiento Ucamau por la vivienda digna, apareció Mario Aguilar del Colegio de Profesores, apareció Joel González de Limache, que lucha por un Limache libre termoeléctrica, apareció la Claudia Arcos de Olmué, apareció la Cristina Ruiz, la Cata Alonso, aparecieron distintos luchadoras y luchadores sociales y socioambientales que a lo largo de toda su vida han dedicado su vida a luchar precisamente de frente ante la impunidad que significa precisamente la depredación de los bienes naturales comunes y la apropiación de los derechos sociales. Es gente sencilla, yo los conozco a todos, somos amigos con muchos de ellos, y la verdad que doy fe de que son hombres y mujeres pacíficos que han luchado mucho por restituir los derechos sociales y los bienes naturales comunes en sus comunidades, que han ido incluso han tratado de resolver aquellos problemas que tendría que haber resuelto el Estado, nosotros mismos. Y tengo el deber de decirlo, nosotros mismos iniciamos una campaña la semana pasada, el día lunes, en nuestro territorio, una campaña muy simple, muy anónima, una campaña de mucha humildad, donde quisimos llevar agua a nuestras comunidades rurales que con 50 litros de agua abastecidas diariamente no logran inhibir el avance de COVID. Claro. Y partimos una campaña el lunes de la semana pasada, y hubo mucha gente modesta que nos depositaron 500 pesos, 1000 pesos, otras cifras más grandes que nos permitieron el miércoles de la semana pasada estar en las localidades rurales de la comuna de Petorca entregando bidones de agua de 6 litros a más de 60 familias en ese territorio, en Palquico y el Francés, que son territorios interiores de la comuna de Petorca. Y el día Viernes Santo, dicho así, el día Viernes Santo, nuevamente volvimos a salir a territorio y entregamos bidones de agua en una localidad que se llama La Quebrada del Pobre. El título título de la quebrada indica todo. La Quebrada del Pobre, que es una localidad de la comuna de La Ligua, que está a menos de 1 kilómetro de la comuna de La Ligua, donde viven 1000 personas sin agua. 1000 personas sin agua. Y ahí estuvimos también en más de 60 casas entregando bidones de agua. Ahora, en pocos minutos más, cuando terminemos este enlace, vamos a ir a descargar un camión que nos viene llegando a los Andes con más de 150 botellas de agua de 10 litros. Mañana nos va a llegar otro camión con 150 botellas de agua más de 10 litros. Y el fin de semana vamos a estar nuevamente en La Quebrada del Pobre, donde no concluimos entregando agua,
porque la gente necesita agua, es una hueá tan elemental, Sí. es tan de sentido común. De sentido común hoy día garantizarle la vida a las personas con agua, y quiero decir que estamos profundamente agradecidos de todos y cada uno de los que nos han apoyado Sí, a través de las eso, redes, si los de todos y quieren cada uno de apoyar, los que han expresado su cariño. Si los quieren apoyar con esta le queremos- campaña, que no es, por supuesto, la solución Ay, definitiva ni nada parecido, pero sí seguro. que por mientras, me imagino que es un alivio para mucha gente. ¿Cómo lo pueden hacer, Rodrigo? Esta campaña continúa, es una campaña que hemos levantado, yo diría, a puro coraje también, porque aquí hay un grupo de compañeras de Modatima Petorca, donde está la Lorena, donde está Raquel, donde está la Lupe, Carolina, René, Carlito, un montón de compañeros, Mauricio, que han desafiado esta situación, que se pusieron mascarilla, que se pusieron guantes, que se pusieron gorro, y que salieron precisamente a los territorios a entregar agua. Hay un correo institucional que es comunicaciones@modatima.cl, que está administrado por el jefe de comunicaciones de Modatima, René, quien es el que entrega la indicación, y no puedo sino darle las gracias a todos. Y un momento. Sí, no te preocupes, Rodrigo, por favor, tranquilo. Si es que se entiende todo lo que... La emoción, sobre todo, porque estamos todos en lo mismo. La gente nos está escribiendo, está muy emocionada también. Clara Bello dice, qué rabia, qué impotencia. Oliver Leclerc dice, a la constituyente, Stingo, Rodrigo Mundaca, el historiador Gabriel Salazar, el abogado Sergio Grés, el agrónomo José Massa, el sociólogo Alberto Mayol. Profesor David Costa dice, qué bueno que despertaste, le estabas dando puro bote en la farándula, esto es lo tuyo. Liliana Montenegro dice, Chalo Barrías, Dani dice, Ale Valle también a la constituyente, gracias. Alejandra del Pilar dice, pero hay que salir a votar y ojalá quedar de vocal de mesa, dice. Y Albacón Cisterna dice, por eso es importante ir a votar. Sin embargo, no creer todo lo que te dicen, sino investigar lo que dice con lo que se hace. Por esto tenemos que ser todos fiscalizadores, no cargar la mochila a otros. Todos somos ciudadanos. Nuestro público, que le encantó la entrevista, Rodrigo, están súper emocionados con tus palabras, igual que tú, porque la verdad es que... No sé, yo desde hace como 3 días que vengo con esto de los dos Chiles, que me desespera y me da impotencia justamente no saber, porque uno trata de meterse en campaña, arreglar todo, pero claro, ustedes hacen esta campaña bonita, comunicaciones@modatima.cl si quieres ayudar, pero pucha, en realidad esto tienen que ser soluciones definitivas, pues, ¿no, Daniel? Claro, la solución definitiva, en mi opinión, es el cambio constitucional de partida, la derogación del Código de Agua, obviamente como se ve hoy día, que la agua vuelva al Estado, a todos los chilenos en definitiva, bien nacional de uso público. ¿Apruebo? Asignación del agua por necesidad, obviamente apruebo. Convención constitucional. Y obviamente con el agua como bien básico. Y además hay que invertir ya. Ojo, no hace mucho tiempo en una de estas terremotos que nosotros tenemos, en los sectores más acomodados, también quedamos sin agua. ¿Cómo lo pasamos? 3 días sin agua, la gente estaba loca. Sí. Imagínate cómo es para gente que vive sin agua. Exactamente. Sentarlo un poquito en la adentro. Ponte en los zapatos del otro. Rodrigo Mundaca, de Modatima, Daniel Stingo, los tengo que despedir a ambos porque se nos acabó el programa. Incluso nos vamos sin canción aquí en la 94.5. Muchas gracias. Muchas gracias, darle las gracias nuevamente a ustedes. Decirles de que a pesar de la emoción la vivimos porque vivimos en la provincia de Petorca y durante muchos años hemos batallado acá. Decirles que la recuperación del agua para nosotros es un imperativo ético, un imperativo moral. Y en ese propósito, en ese empeño vamos a continuar adelante, hasta terminar con el 19 numeral 24, con la recuperación democrática del agua, y también darle las gracias a muchas personas que desde la Mesa Regional del Agua que armamos el año pasado en el territorio, nos ha permitido recorrer todo el territorio, tener un diagnóstico certero de la situación del agua, saludar a un amigo en particular, a Juan Ignacio Latorre, un senador que el año pasado presentó una iniciativa para hacer del agua un bien nacional de uso público y un derecho humano.